Muy bien, pues en el día de hoy vamos a estar hablando, como siempre, de más a menos diferentes temas que van a llevarnos o guiarnos, mejor dicho, hasta donde nosotros vamos a abrir los gráficos y vamos a poder compartir esas tres, bueno, esa triple pantalla para que nosotros podamos discernir correctamente cómo se puede operar. Sabéis que vamos a ir partiendo de algo más o menos estable o conocido a algo que a lo mejor, pues bueno, no se conoce tanto o para vosotros a lo mejor no es de una referencia como la que vamos a compartir, pero que sepáis que vamos a ir enseñando desde la parte de las estrategias, pues cómo funcionan, cómo van a estructurarse, cómo sacarles partido a estas y también cómo analizar un gráfico, pues los primeros compases que debemos de tener, pues más que nada la mayor posibilidad que vais a tener siempre de poder entender un gráfico es analizándolo, va a ser la herramienta que vais a tener a vuestro alcance para que podáis ser rentables realmente. De ahí en adelante, pues todo lo demás va armándose y va tomando cuerpo, pero tenemos que partir de esta primera premisa, ¿vale? Luego veremos la parte, como decía, importante de esa triple pantalla, en el que vamos a intentar ver cómo todos los entresijos que el mercado nos ofrece en ese análisis general, particular y súper específico que vamos a ir viendo de una pantalla a otra, al final nos van a estar delimitando esa estrategia en la que, bueno, vamos a ir enfocando para, como yo decía, utilizar en cualquier activo, incluso en cualquier combinación de temporalidades, mientras que se respeten ciertos filtros o incluso ciertas reglas, si queréis así llamarlo, para que podamos aplicarlo, ¿vale? Y por último vamos a ver ciertos posicionamientos o precauciones que debemos de tener para que obviamente no es tan sencillo como sacar una plantilla y ya está, sino que también tenemos que saber entenderlo y vamos a intentar aplicarlo en un gráfico para que de esa forma pueda adaptarse a cualquier estilo de trading, incluso a cualquier objetivo personal que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, empezamos de menos a más, como digo, y tenemos que ver, por supuesto, qué es una estrategia en el mundo del trading y no solamente esto, sino para qué tipo de personas es y sobre todo para qué lo utilizamos, ¿vale? Es importante que entendamos qué es una estrategia. Y para nosotros una estrategia no es más que un plan bien definido, bien determinado, un plan que nos va a ayudar a poder establecer ciertas reglas, ciertos parámetros con los que nos vamos a encontrar cómodos para que pueda establecer ciertas entradas, incluso salidas también, obviamente, del mercado. Y este plan está diseñado previamente con una intención importante de desarrollar, pues en función de nuestros propósitos, pues un enfoque sobre una serie de pautas que vamos a tener que seguir. Es algo muy parecido a un sistema de trading, solo que es algo que ya está montado previamente. Puede ser que sea adquirido, sea básicamente algo que hayamos conformado o que estamos comprobando en el tiempo y lo queramos utilizar como una especie de táctica una y otra vez que nos enfrentamos al mercado para poder tener esa ventaja estadística, ¿vale? De hecho, el enfoque principal obviamente, dependiendo de ese conocimiento que podamos tener y de nuestros propósitos, pero el enfoque principal va a ser utilizar esa serie de pautas, perdón, descritas para que podamos de una forma muy personal llevarlo a la máxima expresión. Es decir, para que podamos tomar las decisiones sin ese condicionamiento mental, sin ese condicionamiento de emociones, para que podamos tener obviamente el apoyo de ciertos datos técnicos y a veces estadísticos para que nos puedan proveer de un nivel de ejecución óptimo. Cuando todo eso lo traemos a colación y podemos también vincularlo en función del tiempo, de los bloques temporales con los que vamos a ir jugando, entonces tenemos a favor varias cosas. Primero, que el activo que hemos seleccionado es entendible, se ha ido desgajando, hemos podido desmenuzarlo para poder llevarlo a nuestro terreno, más que nada para que lo hayamos podido traducir o entender, ¿no? Se va a dejar leer mejor el mercado. Y obviamente también vamos a tener de forma favorable unos ciertos ratios que nos van a convenir, pues la mayoría de casos, si no, pues vais a ver un ejemplo en el propio día de hoy, si acudís al canal del Telegram, bueno, en Instagram lo vais a encontrar en la bio y vosotros pues lo pondré por aquí también en el chat para que podáis tenerlo, pero vais a verlo de una forma muy sencilla porque hemos ido adecuando algunos ratios para que pudiesen darnos muchas veces la multiplicación, en este caso en beneficio de aquello que habíamos arriesgado al principio, ¿no? Pues cuando tenemos un tipo de estrategia como la que vamos a explicar en el día de hoy, también podemos lograr que se potencien ese tipo de beneficios a nivel de nuestro riesgo, intentando minimizarlo
con el fin obviamente de hacer que ese trader pueda tener un ratio mayor y que al final pues algo que comenzó como una simple, bueno, posición más o menos decente y bien cuidada, que pueda despuntar, que pueda traducirse en una buena evolución, ¿vale? Vamos a seguir ciertos pasos sencillos y breves para que podamos ir incluyendo en nuestras estrategias. Algunos de ellos, de forma resumida, os los voy a explicar. Vamos a explicar ahora brevemente cuatro, que van a ser, bueno, previos, va a ser la antesala para poder determinar la estrategia, ¿no? Vamos a utilizar este tipo de pasos a seguir o este tipo de aspectos reseñables para que podamos incorporarlo no solamente en la estrategia que yo voy a utilizar, sino en aquellas que en el futuro vosotros queráis diseñar, ¿vale? Entonces, esta serie de pasos genéricos, número uno, va a ser el poder analizar de forma general el mercado, realizar siempre un análisis previo que nos vaya a dejar de forma relevante, pues con una perspectiva más amplia y más oportuna, qué está sucediendo con ese activo que yo estoy reevaluando, en este caso, qué está aconteciendo en ese momento que sea relevante, cuál es el tipo de entrada que me puede interesar, pues a lo mejor una de mayor alcance, otra de menor alcance, y sobre todo, que esto es también algo importante, vamos a tener una visión más amplia. Hay veces que nos ofuscamos por tener que operar en un momento determinado, pues la semana pasada me pasó algo parecido, en el que por querer forzar la operación tuve el primer trade que hice en stop. Luego, pues de forma más tranquila fuimos dejando evolucionar el precio y empezamos a ver que se preparaba y era más afín a nosotros y ya todo lo demás obviamente salió en positivo, ¿no? Pues esto es lo que habitualmente puede pasarnos a cualquiera de nosotros, incluso al revés, que por querer insistir en ese ofuscamiento estemos bloqueando, salpicando, eclipsando o empañando la estrategia porque nosotros no estamos siendo capaces de dejarnos llevar dentro de ese análisis general o contexto general que estamos evaluando desde un principio. Por así decirlo y de forma sencilla y resumida, estamos intentando forzar, meter con calzador algo que todavía no está totalmente dilatado, no está preparado para ese momento, ¿vale? Entonces, ese sería el primero. El segundo es la dirección tendencial. Tenemos que tener siempre en cuenta la dirección tendencial. Hay muchos de vosotros que me llegáis preguntando cómo puedo solucionar esto cuando ya tengo más o menos pues un sistema, una estrategia definida y básicamente es que os empeñáis en que funcione a todas horas, en todo sitio, de una forma que obviamente pues no va con el mercado. Entonces tenemos que realizar ese pequeño análisis para aprovecharnos de saber hacia qué dirección el mercado nos está preparando, nos está invitando a poder entrar de forma objetiva, obviamente, y de forma racional, bueno, con una serie de filtros sencillos que podemos determinar como un escenario que está aconteciendo y que obviamente no nos estamos inventando nosotros de forma subjetiva, sino que está destacando de una forma que nos invita a que podamos entrar en ese lado del mercado, ¿vale? Número 3 y muy importante, vamos a hablar de ese análisis específico y concreto. Ya no es algo genérico, ya no es saber que de forma general estamos arriba o abajo, o si estamos más en una zona o estamos en evolución o básicamente hay volatilidad o no, sino que vamos a meter ya en un análisis un poquito más concreto. Ese análisis más concreto, muchos de mis alumnos ya lo conocerán, estamos hablando de la micro, va a ser algo para detallar mucho más específico, vamos a ir a cada uno de los matices de lo que está sucediendo, porque si nuestra intención es comprar o nuestra intención es vender, tenemos que saber desde qué punto se va a producir esto y desde qué punto yo voy a poder entrar y obviamente con qué criterio. Obviamente por el otro lado también estará el saber en qué punto voy a salir y por qué criterio. Entonces, tanto para la entrada como para la salida, ese análisis se va a producir en un momento concreto y específico para que nosotros podamos, en este caso, disparar. Si en el otro nos preparábamos, teníamos la mirilla, en este ahora sí que estamos disparando pues prácticamente en ese enfoque que antes hemos puesto, ¿vale? Es como darle un poquito más de aumento dentro de esa lupa o de ese microscopio para poder acercarnos lo máximo que podamos. Luego, número 4 y muy importante, vamos a determinar el orden jerárquico. No solamente se trata de seleccionar un tipo de orden que nosotros podemos entrar a un lado o a otro del mercado o en ese momento que se está preparando para que podamos utilizar más o menos el contexto o incluso ese análisis específico para poder entrar, sino que debemos esperar a que se adecue a nuestra intención.
y por lo tanto vamos a ir poniéndole requisitos. Requisitos que se van a tener que ir cumpliendo en un orden. Es decir, no podemos construir una pirámide al revés, porque si no, obviamente, se iría hacia uno de los lados y se nos caería, sino que tenemos que poner las bases primero, esperar a que esas bases estén fundadas para seguir construyendo encima. Pues aquí va a suceder exactamente lo mismo. Ya sea que tengamos intención de compra o tengamos intención de venta, vamos a tener que previamente haber visto que ese va a ser el paso 1, luego habrá un paso 2 y luego un paso 3, ¿vale? En esta estrategia vamos a comentar en el día de hoy, esta estrategia de esta triple pantalla, vais a ver cómo gracias a los bloques temporales todo va a tener mucho sentido y ya vamos a ir teniendo ese tipo de filtros para que al final pues pueda acontecer esa orden, ¿no? Como decían por ahí, 1, 2, 3, chocolate. ¡Bum! Salimos rápidamente después de ese cha-cha-cha para poder entrar al mercado, ¿vale? Entonces, bueno, espero que con esa analogía sea más fácil de entender. Por último, para cerrar el tema de las estrategias y que podamos seguir avanzando y podamos mostrar aquello que hemos venido a incorporar en el día de hoy, os diré que existen muchos tipos de estrategias, algunas más avanzadas, otras menos, otras requieren más conocimiento y otras menos, obviamente, pero para guiarnos de una forma muy sencilla en las más comunes, yo, bueno, he querido que repasáramos de una forma muy rápida y breve al menos 5 de ellas que podrían también incorporarse a cualquiera de los traders que tengan intención de utilizar pues una estrategia más o menos acorde a lo que el mercado prácticamente cada día podía estar dándole, ¿vale? Como oportunidades me refiero. En este sentido, vamos a utilizar, vamos a incorporar, obviamente, por ya órdenes que podamos acontecer, si es en función de una compra por la evolución del precio, pues será un buy stop. Si hay que esperar al precio, pues será un buy limit. Y si obviamente vamos en sentido contrario, como pueden hacer todos nuestros amigos de Latinoamérica, pues entonces también utilizaremos el sell stop o el sell limit en caso de que se necesite para ese sentido, ¿vale? Pero hablaremos al menos de esas 5 estrategias antes, previas a la estrategia que hemos preparado en el día de hoy. Hablamos, y muy rápido, la técnica de barrido de stop, algo que ya se ha mostrado incluso en el TikTok que he grabado hoy, pues teníamos fácilmente una muestra de esto, vamos moviendo un stop como si fuese un stop dinámico en el que cada vez que el precio ha evolucionado a nuestro favor, nosotros vamos ayudando a que pueda ir favoreciendo ese bueno, acercamiento de forma racional, de forma objetivo a la posición sin que por ello nos pueda penalizar nuestra operación. Habéis visto todos, en el canal de Telegram está registrado esa operación que hemos grabado en el que bueno, ha llegado a 9 Rs, es decir, 9 veces lo que habíamos arriesgado y nuestro TP estaba en 10, no ha llegado, se ha dado la vuelta y ese stop de barrido estaba ya en 6 Rs y eso es lo que hemos cerrado, ¿no? La primera operación del día de hoy fueron esas 6 Rs, 6 veces lo que habíamos arriesgado porque el precio pues obviamente se dio la vuelta, ¿vale? Hablamos en segunda instancia de la piramidación, otra de las estrategias que podéis aplicar, aunque no vamos a meter cada una de ellas, pero simplemente son ejemplos para referir y como os dije ya anteriormente, pues que ya vimos un webinar acerca de esto, es pues el incremento constante y racional de las posiciones hacia la misma dirección del mercado cuando éste nos está ofreciendo pues un nuevo punto de, en este caso, invitación de entrada, tanto alcista como bajista a lo largo de esa tendencia, ¿vale? Como digo, hay un webinar por ahí que podéis referir y poder ver en detalle todo aquello que estamos haciendo mención. Pasamos al número 3, que sería utilizar esa estrategia de hedging, es decir, una compensación entre órdenes alcistas y bajistas o bueno, previo, haber preparado una salida perdón, una entrada a mercado en un lado o en otro del precio en caso de que se mueva, haciendo que si hay un efecto látigo y toma las dos, pues una de ellas enseguida esté saliendo en un cierto ratio y deje evolucionar la otra para que nos pueda dar beneficios, ¿vale? Como decía siempre, la técnica de hedging es algo que, aunque parezca fácil, pues necesita un poquito de conocimientos, bueno, quizás no avanzados, pero más o menos decentes para que podáis entender cuándo soltamos una y cuándo dejamos otra. Y si no, pues obviamente mejor que no lo hagáis. Es solo pues una de las estrategias que puede permitirnos en caso de que no sepamos todavía con cierta certeza hacia dónde va el precio para poder situarnos, ¿vale? Luego tenemos la de grid, le explico muy rápido, es básicamente poder estar tomando un volumen cada vez mayor conforme el precio va haciendo una acomodación, pues al contrario de la piramidación, en este caso una compensación
o, bueno, como suelen decir por ahí, una promediación, ¿no? Están promediando el precio que va en nuestra contra e intentamos entrar en otros lugares a pesar de que el precio sigue en nuestra contra, estamos tomando una cuantía superior, ¿vale? No la aconsejo, pero es una de las que obviamente vosotros me referís y que en algún momento habéis utilizado y por lo tanto pues quería explicar, ¿no? Para mí obtiene mucho mayor riesgo, muchas veces los objetivos deben de ser muy cercanos y tampoco estás sacando tanto beneficio, a la larga es una bomba de relojería, pero obviamente pues también tenéis que conocer pues, las más y los menos que puede entrañar, ¿vale? Como digo, hay también por ahí un webinar donde se explicaron todo ese tipo de estrategias a fondo, así que no vamos a entretenernos en el día de hoy. Y por último, pues existe una estrategia que es muy común, sobre todo para los traders novatos, los que no saben absolutamente nada, o incluso aquellos que tienen un perfil pues un poquito más ludópata, que se trata de esa martingala, que es para mí la más peligrosa. Generalmente está duplicando el riesgo en cada tirada, no le importa si va hacia un lado o hacia otro, lo que le importa es sacar el beneficio en el menor tiempo posible, obviamente con una sola posición, que sea cada vez de mayor volumen o de mayor calibre en caso de que haya tenido pérdidas. Obviamente aquí tenemos la limitación monetaria. Si nosotros no tuviésemos limitación monetaria y tuviésemos todo el dinero del mundo, pues obviamente sería algo que nos haría ganar en algún punto, ¿no? Tarde o temprano nos haría ganar, pero como al final el dinero se acaba y el riesgo cada vez es mayor, pues obviamente también la descartaría, ¿vale? Pero bueno, son algunas de las estrategias que más comúnmente se suelen utilizar y por desgracia pues algunas de ellas están muy extendidas a pesar de que no son tan bueno, rentables como la gente piensa, ¿vale? Muy bien, si nos tenemos que meter de lleno para poder explicar acerca de esas estrategias, vamos a ver cómo analizar un gráfico y vamos a destacar tres cositas muy sencillas, ¿vale? Una de ellas, ya que, y esto hago una previa, ya que nosotros para poder analizar un gráfico vamos a establecer ciertas precauciones, es decir, vamos a destacar o utilizar ciertos elementos que tienen que ayudarnos con filtros muy claros, muy determinantes. Es decir, son características que van a ayudarnos a distinguir aspectos muy relevantes de qué está sucediendo para poder analizarlo, tanto en lo macro como en lo micro, es decir, de forma general como particular, nos van a ayudar a poder destacar esos elementos que nosotros, bueno, vamos a en el día de hoy me comentar un par de ellos o tres que van a ser muy sencillos. Hay gente que mete indicadores, no se necesitan como tal, pero si alguien los necesita, pues obviamente se puede meter porque pueden sustituir un poco cierta información si no sabes entenderla de otra forma, aunque a mi entender un poquito menos potente, ¿vale? Bueno, pues esas referencias o esos filtros, vamos a verlos enseguida, pero en las referencias que también pueden ayudar para poder analizar un gráfico, yo he señalado tres. Una de ellas son los movimientos, y esto es algo que vamos a trabajar. Los movimientos porque van a determinar en cada tramo, en esa tendencia, ¿vale? El nuevo tramo de cada tendencia van a ayudarnos a saber si estamos inmersos o no en la dirección adecuada y en qué tipo de tendencia estamos. No es igual estar trabajando en una tendencia rápida que en una tendencia lenta, que simplemente en una tendencia más regular o estable, como a veces suele suceder con las tendencias intermedias. Entonces, dependiendo del tipo de tendencia que haya y el movimiento que se haya originado, vamos a tener una expectativa de pago diferente. Por lo tanto, esta sería la primera referencia que yo traería para poder vincularlo a esos elementos importantes para analizar el gráfico. Número 2, la calidad de la tendencia. No es lo mismo ver las características en una tendencia X que hayamos definido, me da igual si es rápida, lenta o como sea, en una calidad del movimiento de esa tendencia que sea limpio, que sea contundente, que sea sólido, que se vea que realmente está haciendo expansiones y compresiones, a simplemente que esté muy como con mucho ruido, muy enmarañado, o sea, que no esté limpio. Por lo tanto, es importantísimo poder ver, diría que una estructura clara, una estructura que no esté, como decía antes, con ruido o enredada, porque nos va a dar mayor calidad a esa tendencia. Da igual si es una tendencia menor o una tendencia mayor. Hoy habéis visto una de mis últimas entradas, estaba multiplicando muchos R solo porque era en un tramo pequeñito muy claro. No, no es porque me quería empeñar en meterme en un tramo pequeñito, es porque el tramo pequeñito era tan claro que me daba la oportunidad de poder meterme con un buen ratio. Esto, bueno, plantearlo en el mercado cada día
pues si estamos en series cortas no es tan difícil, si estamos en una evolución de unas franjas temporales mayores, pues puede ser un poquito más complicado y no todos los días darse, ¿vale? Así que simplemente estad atentos a esto. La segunda es la calidad de la tendencia, ¿vale? Número 3, después de esos movimientos y esa calidad de la tendencia, el número 3 va a ser los niveles de construcción, es decir, cómo va evolucionando el precio, cómo va estructurando, cómo va formándose esa tendencia, ¿vale? O esos movimientos o esa secuencia. Y os animo a que también por ahí podéis encontrar, incluso en Instagram están grabados algunos webinars atrás, el mes pasado y el anterior, donde explicamos esto. Hablamos de esos niveles tendenciales, incluso dimos algunas reglas que os pueden ayudar para ver esas estructuras tendenciales con sus filtros, ¿vale? Entonces, tercero, identificar esos niveles o esas construcciones que puede hacer el precio en esas estructuras tendenciales, alcistas o bajistas, bueno, a veces dinámicas, a veces oblicuas, horizontales, como sea. Y obviamente la calidad de la misma va a ser fundamental para que nosotros podamos tener todo el entramado y encima en orden. Porque habéis visto que hemos visto, primero, la calidad de los movimientos o los tramos que puede haber en las tendencias, junto con la calidad del tramo y la tendencia, y ahora la construcción que está haciendo de la misma. Porque, ¿por qué está así? Porque si vemos simplemente que está construyendo algo, me da igual. No tengo el posicionamiento adecuado. Simplemente veo que hay un mar abierto. Pero si ya me acotan y me lo hacen un poquito más pequeñito, ya estoy viendo un lago. Y ahora, si encima me dicen que hay un embarcadero por donde yo pueda pasar, pues ya sé por dónde tengo que saltar al mar, ¿no? O en este caso al lago. Pues es exactamente igual, ¿vale? Tenemos que tener esa precaución. ¿Y todo esto lo estoy explicando para qué? Pues para que lleguemos aquí, a este momento, al punto actual donde estamos, ¿vale? Si no estás registrado, no estás avisado, pues activa la campanita para los directos. Si nos ves desde Instagram, o chicos, vosotros, si no estáis en el Telegram, pues no sé a qué esperáis, porque os estáis perdiendo muchas de las referencias que ponemos cada día. A veces ponemos invitaciones a webinars o directos, a veces simplemente pues ponemos las operaciones que cada día hacemos o algún resultado o algún pantallazo o incluso atendemos alguna de las preguntas que podáis tener, ¿vale? Lo tenéis ahí todo en abierto, ¿vale? En el canal oficial. Porque existen otros canales que son particulares, específicos y privados para los alumnos de cada entrenamiento. Bien, en este punto que estamos, el de la triple pantalla. Vamos a ir desgranando para poder meternos de llenos en esta estrategia, si se puede llamar así. Vamos a ver de dónde parte esto, o sea, ¿qué es la triple pantalla? Todo esto viene de la forma en la que tenía de explicar este tipo de visualización del mercado Alexander Elder. Sabéis que en su libro, bueno, si no lo sabéis lo explico yo, en su libro de Vivir del Trading, él estaba explicando esta rutina temporal, incluso pues lo bautizaba así como la triple pantalla, como una de las formas más rápidas y más completas para que nosotros pudiésemos pasar, aunque seamos un trader novel, a un trader medio decente, habiendo visto que el mercado empieza a acomodarse en un time frame donde nosotros podemos ver. Un time frame es una franja temporal, donde nosotros podemos estar, bueno, pudiendo ver alguna oportunidad. Y esta forma, esta rutina temporal que él tenía era muy afín al seguir la continuidad que podía tener el precio, pues de una forma muy sencilla para que pudiese, como digo, alguien sin experiencia poder visualizar el mercado. ¿Y en qué consiste? Pues es algo muy sencillo, ¿vale? De hecho es muy sencillo y se puede, bueno, no se puede, se eh, potencia extremadamente cuando uno conoce la acción del precio porque es, bueno, yo diría que una de las bases fundamentales llamado así, si podemos tenerlo en cuenta como uno de los pilares del price action moderno, básicamente esa multitemporalidad, como nosotros lo describimos en el price action, y en este caso esa triple pantalla que decía Alexander Elder. Lo bueno con el price action es que podemos acentuarlo, podemos acotarlo, podemos intensificarlo y no necesitamos tanta parafernaria como él y todo lo podemos ver en un mismo estructura, en un mismo bloque o incluso simplemente con una doble pantalla y una triple, pero yo voy a explicar paso a paso esa triple pantalla para que podáis utilizarla siempre, ¿vale? ¿El que proponía? Pues básicamente que operásemos en un activo interesante o no, sería lo que Alexander le estaba explicando una y otra vez con esos tres gráficos de tres temporalidades para que la pusiéramos en una visión muy, muy, muy completa, ¿vale? Esa visión muy completa que nos ayudaba a hacer, pues que nosotros pudiésemos ver un mercado general
como hemos estado hablando anteriormente, y llevarlo a un mercado más específico. Bueno, llevarlo en el mismo mercado a un nivel más específico. Y que pudiésemos tener incluso ese acercamiento para que pudiésemos también tener, bueno, el propósito de todo trader es perder menos, pues stops más pequeños, y obviamente el propósito de todo trader es ganar, por lo tanto un beneficio, si es posible, un poquito mayor. Entonces es altamente eficiente porque nos ayuda a poder construir, como decíamos, la pirámide en una forma correcta, y también nos ayuda en la toma de decisiones de una forma muy, muy rápida, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Voy a compartir aquí para que empezamos a ver alguna cosita. Pues básicamente con esas multitemporalidades en las que vamos a estar moviéndonos después, vais a verlo en esas pantalla 1, pantalla 2 o pantalla 3, donde vamos a ir de un macro, super macro, a un macro normal o mayor, y luego pues a uno menor o micro. Bueno, hemos visto varias veces que he estado explicando cómo nosotros podemos pasar de ese mensual a diario, o de ese diario a franja horaria, o de esa franja horaria a SM5, luego pues también del semanal al H4, el H4 a M15, M15 a M1. ¿Vale? Hay algunas franjas intermedias, ¿verdad? Hay en medio de esos saltos o de esas escalas temporales. Bueno, pues vamos a ver cada una de ellas y explicar en qué consiste, ¿vale? Vamos a seguir con ello. Mirad, vamos a verlo paso a paso. Número uno, vamos a identificar primero los diferentes tipos de tramos que va encontrándose el precio para que nosotros podamos hacer dos grandes bloques. Dos grandes bloques que van a ser macro y micro, ¿vale? Para que podamos entenderlo. Y uno que va a estar siendo el modo de conexión entre el macro y el micro. Digamos que hay una franja intermedia. Por eso hay una triple pantalla, porque hay una temporalidad mayor y una menor, ¿vale? Que se necesitan cotejar o se necesitan de alguna forma sincronizar, que estén confluyendo, pero en medio debe haber una que, al contrario de lo que la gente piensa, no tiene por qué estar a favor, ¿vale? En muchos momentos, Alexander Elder decía la mayoría del tiempo que debe estar en contra. De hecho, sigue insistiendo en eso. Eh, y aunque nosotros con la acción del precio no es que podamos afirmarlo de que debe estar en contra todo el tiempo, sí podemos entender por qué él lo decía, que estuviese en contra, ¿vale? Ahora lo explicaré con el gráfico, va a ser más sencillo. Pero que sepáis que cuando tiene una comunión correcta, y en ciertos puntos específicos del gráfico también puede ser coincidente, entonces puede ser también en este caso ese momento de ejecución o esa temporada de ejecución altamente bendecida hacia esa dirección, puesto que todo está alineado, ¿vale? Pero como digo, no tiene por qué estar la franja intermedia alineada, y en la mayoría de casos vais a ver que inicia sin estar alineada y que con el tiempo se va alineando, que es donde adquiere realmente el potencial, y con ello pues le damos la razón a Alexander Elder en el que nos estaba especificando que ese segundo tramo debería estar en contra, ¿vale? Tenemos que entender varias cosas. Uno de ellos es en cuanto al análisis general de mercado, pues que nos va a ayudar a dar un análisis general, como decíamos, de situación con las tendencias, con los movimientos y con las secuencias. Con eso nos vamos a quedar, ¿vale? Sobre todo, pues en este caso, en tramos mayores del precio. Vamos a destacar, como decíamos, el mensual, el semanal, el diario, H4, todo eso lo vamos a destacar como los tramos mayores. Y en este caso vamos a intentar conmutarlo, como yo os decía, pues si es el mensual con el diario, si es el diario con el horario, si es el semanal con H4, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede por la parte de abajo? Pues exactamente igual, nada más que con una conmutación en el que vamos a apoyarnos en un análisis menor. Un análisis menor que nos va a ayudar a ser más específicos, más concretos, pero que también va a tener sincronía exactamente con los movimientos y las secuencias que tiene el precio, ¿vale? No sé si tenéis por ahí alguna pregunta. Buenas tardes, hola, hola a todos desde el otro lado del Atlántico. Sí, estáis invitados a pasar al canal del Telegram directamente, pincháis y estáis ahí dentro. Exactamente, están abiertos. Muy bien. Vale, pues seguimos. Concretamente, como decía, en la micro nosotros vamos a destacar estos time frames menores que vienen desde la franja horaria. Bueno, en este caso la mayor puede ser H4, M15, la franja horaria y M5, o incluso M15, M1, que sería para nosotros las series cortas, ¿no? Lo que muchos de, bueno, mis alumnos ya conocerán como simplemente la serie donde hacemos scalping intradía, pues series cortas, ¿vale? Entonces, dentro de esto ya hemos separado dos grandes bloques
ya tenemos asignado macro, micro y cuáles son las parejas de baile, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a intentar distinguir qué es lo que va sucediendo en cada una de ellas antes de que yo lo ponga en el gráfico y podamos estudiarlo y ver algunos ejemplos, ¿vale? Primero de todo, lo que llamamos pantalla individual. Es decir, abrimos un gráfico, vemos una sola pantalla y en este caso vamos a intentar desgranar el por qué estamos viendo esa pantalla y qué propósito tiene para esa multitemporalidad. Voy a compartir aquí un poquito con los compis de Instagram para que también puedan ver algo. Hablamos de entender mejor esa división de pantalla para poder medir, para poder manipular en algún momento el precio a nuestro antojo, ¿no? Porque si no lo entendemos no vamos a poder entrar. Y esta maravillosa información que nos da una perspectiva mucho mayor, estamos hablando siempre de poder distinguir la tendencia, pero también, en este caso, el tramo menor de esa tendencia, que básicamente va a ser lo que sería la referencia mayor para esa triple pantalla. Hablamos, por ejemplo, pues si veis en este gráfico, esa vela bueno, esa barra, perdón, de diario que nos está dando en este caso pues una secuencia bajista o por lo menos una barra bajista y empieza a tener la insistencia de ahí en adelante de ese primer tramo que ya hizo bajista, ¿vale? Por lo tanto, no seríamos capaces de ver todo lo que se necesita entender con una sola información, con una sola vela, por ejemplo, mayor, como decíamos, pero como veis en este siguiente ejemplo, aquí ya estamos vinculando la información mayor con la información menor, es decir, la vela o en este caso la barra, de un día, es decir, de un tramo de lo que ha sucedido en una sesión bursátil, con lo que ha sucedido con barras de 5 minutos, por ejemplo. Estamos llevándolo al extremo, de una punta a otra. No, no significa que hagamos así, solo quiero que veáis la gran diferencia. ¿En qué situación nos deja esto? Pues poder entender que si el precio abrió aquí y empezó a bajar aquí, ¿vale? Vamos a señalarlo así con un colorcito que podamos identificarlo, ¿vale? El precio abrió aquí, subió, bajó y terminó aquí, ¿vale? Se me ha movido un poquito, pero habéis visto básicamente lo que se necesitaba. Realmente, si lo vemos a 5 minutos, pues vemos que el precio pues hubo un salto. Luego recuperó, ¿vale? En ese salto bajó, fue hacia arriba otra vez, insistió, paró un poquito, bueno, y finalmente pues finalizó aquí, ¿vale? Por lo tanto, perdón, me he saltado esta parte. Vamos a ir un poquito para atrás. Que estaba aquí en el móvil y no he visto. Ah, perdón. Cerró aquí. ¿Vale? Este fue el mínimo. Este fue el máximo. Como decíamos, sí. Arrancó con el salto, fue hacia arriba. ¿Vale? Fue trazando. Antes no veía con el móvil. Y fue al mínimo y cerró aquí. Exactamente. Esto ya es lo del día siguiente. Esta parte que ya inicia aquí el día siguiente. ¿Vale? Pues todo esto que hizo aquí nos da una mayor información en ese tramo pequeño de lo que fue en sí la vela o la información mayor que tenemos aquí. ¿En qué consiste entonces la triple pantalla o qué podemos hacer, cómo podemos ganar, por así decirlo, información? Pues que partiendo de esa misma barra chartista o esa barra de un día, nosotros podemos estar teniendo más oportunidades, como habéis visto, hasta 3 o 4 oportunidades podría estar destacando yo en 5 minutos, de la única o ninguna que nos da esa barra chartista. Esa barra chartista nos daría una única oportunidad al finalizar el día, o como digo, ninguna, porque a lo mejor no somos capaces de entenderla o verla. En cambio, dentro del propio día hemos podido tener pues 3, incluso 4 ocasiones donde podíamos, con más o menos riesgo, situarnos hacia la tendencia de lo que ya estaba empezando a ser el precio. ¿Qué hacemos con la triple pantalla? Pues poder vincular que esa información que se ve en macro pueda también visualizarse en micro con una comprobación, entre comillas, o un amparo por el camino que es esa franja temporal intermedia, brindándonos así diferentes puntos de entrada y salida que nos van a dar diferentes ratios y diferentes operaciones en diferentes momentos para que nosotros podamos estar dentro del juego. Esto nos abre un abanico impresionante, porque el trader que puede operar solamente por la mañana, a lo mejor no va con franjas temporales tan amplias a poder tener una operación, pero aquel que lo haga en esa segunda o tercera pantalla sí que podrá hacer alguna operación. Aquel trader que realmente se haya perdido alguna oportunidad por cualquier circunstancia podrá subirse después a otra. Y aquel trader que necesite trabajar en unos ratios un poquito más pequeñitos o que no quiera arriesgar tanto, va a poder hacerlo dejando también en este caso un mayor recorrido o evolución de esos ratios para que pueda compensar pues el que acuda a mercado con menor
índice de, en este caso, de participación al poder entrar en el mercado. Muy bien, pues para ir terminando y poder mostrar en el gráfico, simplemente os voy a reseñar, bueno, al menos una precaución que debéis tener en este entorno temporal. Hablamos siempre de poder evitar pues las máximas número de señales falsas que pueda dar el mercado. Hablamos también de que podremos incluir esa tercera pantalla dentro de esos tramos intermedios del precio que nos hemos referido antes, y como veis aquí en el dibujito, pues simplemente con un propósito. El propósito es que podamos estar entrando a favor de la dirección de mercado en los tramos más adecuados que nos puedan brindar. No solamente ese tramo de velas, ahora mismo aquí estamos viéndolo en la misma pantalla, por eso bueno, estamos vinculando dos informaciones que nos pueden ayudar, luego vincularemos la tercera para que podáis saber cómo extenderlo. Entonces, primera precaución, obviamente tener en cuenta, como hemos dicho, que se pueden producir señales falsas por no vincular todas las temporalidades, por lo tanto las tenemos de vincular para que, haciéndolo en orden, no mezclándolas, sino de mayor a intermedio y a menor, podamos tener en este caso esa referencia. Y la segunda sería que para ajustar esa de triple pantalla, pues tenemos que hacerlo en tramos. Y esto lo voy a explicar enseguida en el gráfico y lo vais a entender. Pero quiero primero haceros una previa. La previa es la siguiente. Si yo tengo una franja temporal mayor y una menor, ya tengo un bloque, ¿vale? Si vuelvo a repetir la escena y tengo una franja temporal mayor y una menor, de, en este caso, una escala o dos por debajo del primer bloque, tengo dos referencias temporales con dos escalas, es decir, dos parejas de baile. Esas dos parejas de baile van a tener en común un punto importante. Ese puntito importante que van a tener en común es la misma referencia. Si yo estoy, por ejemplo, en H4, M15, utilizaré M15, M1. Entonces estaré pasando de H4 a M1, pero siempre con un puente por medio. Esa va a ser mi triple pantalla. Esa va a ser mi pantalla, mi nexo de comunión entre el macro y el micro, ¿vale? Espero que se haya podido entender, pero vamos a ver un ejemplo mejor todavía en el gráfico. Muy bien. Si veis, aquí tenemos tres pantallas, ¿vale? Yo voy a ir pasándolo por aquí para que nuestros compis puedan verlo, ¿vale? Estas pantallitas tenemos, pues en un activo, en este caso el dólar yen, pues tenemos, podemos cambiar el que queráis, me da igual. Pero tenemos, por un lado, esta temporalidad que es la de diario. En otro vamos a poner H1, que es esta, y en la otra, pues vamos a poner el de M5. Sí, está en M5, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a intentar poder proponer aquí? Pues básicamente que esa temporalidad de M5, ¿vale? Si yo ahora mismo deseara entrar a M5, estoy viendo el gráfico ampliado, no tengo una referencia como tal y por lo tanto tendría que estar esperando que suceda algo. Pero si yo no quiero ser un kamikaze y necesito esperar a que suceda algo con una realidad, con un amparo de una dirección de mercado, obviamente me estaría olvidando de utilizar esa franja última temporada, ¿vale? Y nos vamos a ir a la primera de todas para nosotros, y vamos a ponerlo de izquierda a derecha al revés como lo teníamos, ¿vale? Vamos a poner diario, ¿vale? Ahí está. La segunda, oh, perdón, que se ha abierto. La segunda la vamos a poner en, bueno, estaba en horario, y esta última vamos a ponerla en M5, ¿vale? Esa vamos a cambiarla en M5. Venga, vamos a tenerlo así. Entonces, vamos a ir de menos a más. La primera pantalla nos está mostrando que vamos hacia arriba, ¿vale? Por lo tanto, si vamos hacia arriba, pues obviamente está bien descrito que van con máximos y mínimos crecientes. El D1, es decir, en diario, el precio va hacia arriba. Por lo tanto, ni que decir tiene que tenemos que estar evaluando qué está sucediendo en el 2, ¿vale? ¿Qué está sucediendo en el 2? Y que en este caso es franja horaria que también describe una secuencia hacia arriba. Y por último, qué está siguiendo en el 3, que en este caso pues tenemos, bueno, pues sí, ha tenido movimientos, pero seguramente si vamos a un poquito más, uy, me he pasado, si vamos un poquito más lejos, vamos a ver que ha habido pues algunos altibajos, en este caso de dónde venía, ¿vale? Que ha tenido como, bueno, cierta volatilidad y que ha habido amplitud dentro del gráfico, ¿vale? Para poder llegar a este momento donde nosotros hayamos podido entrar y podamos subirnos a ese momento de tendencia, tenemos que ver cuál era ese impasse, es decir, dónde estaba el precio, qué estaba haciendo en estos tramos, ¿vale?
Muy bien. Vamos a acercarnos, para ello tenemos que preguntarnos dónde estaba la franja intermedia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la franja mayor, no olvidemos que estamos en H1 como franja intermedia, pero en la franja mayor estamos en D1. Entonces voy a dibujarlo aquí, por si hay dudas, para que todo el mundo lo sepa. Aquí estamos en D1, ¿vale? Aquí estamos en H1 y aquí estamos en M5, ¿vale? Vale, muy bien. Para que antes de que lleguemos a M5, necesitamos entender que esta, la mayoría del tiempo, debería estar en contra de lo que ya está a favor. A favor está D1, bien. Vamos a buscar que M5 esté también a favor. En algún momento de M5 que esté a favor, perfecto. Pero primero tendríamos que estar preguntándonos cómo está H1, ¿vale? Entonces, hasta que no viésemos que H1 ha tenido retroceso, pues en este caso, pues prácticamente no lo vais a ver aquí porque el precio vino aquí, que es esto que ha sucedido, bueno, previo en las velas de 5 minutos, ¿vale? A todo lo que después ha acontecido. Pero fijaos bien, voy a borrar un poquito, pasito aquí, esta. Fijaos bien, la de 5 minutos, ¿vale? Esta que ha estado bajando hasta aquí, que voy a ampliar un poquito y vamos a menear. Con estar con 3 pantallas es un poquito más complicado, pero no pasa nada. Vale, este tramo, fijaos bien, este tramo de aquí obedece a este tramo de aquí del precio. ¿Cómo estaba en ese momento el tramo del precio? Retrocediendo, ¿vale? Entonces, este estaba retrocediendo, perfecto. Si este está avanzando, es apto para lo que nosotros queremos en compras. Si este está retrocediendo, no significa que no importe si hay una volatilidad o una tendencia de fondo que sea alcista. Simplemente que en este momento concreto, donde yo voy a tomar la de M5, mayoritariamente del tiempo tiene que estar en contra, ¿vale? En este caso estaba en contra y ahora me voy a meter en M5 a favor de la dirección de mercado siempre y cuando, como hemos dicho la comprobación, este estuviese en contra, ¿vale? Este es el tramo. Vamos a poner ahora unas velas macro aquí para que las podáis ver, que van a ser más sencillas de poder identificar para vosotros. En H1. Y así podemos estar viendo absolutamente lo mismo que estábamos viendo en la anterior, ¿vale? Como veis, ahí están. Voy a desplazarlo el precio para que lo veáis. Ahí está. Esas velas, estas de aquí, son estas dos velitas que tenemos aquí, ¿vale? Estas dos velitas en franja horaria son las mismas que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya tenemos comprobado D1 que va hacia arriba, H1 que ha tenido un retroceso, o incluso a veces puede ser un retroceso mayor como si fuese una tendencia, pero en este caso vamos a ver lo más actual, lo que tenemos de referencia pues más actual en el día de hoy, ¿vale? Que es este retroceso, a partir de ahí que está aquí, cuando el precio tenga un avance, que es lo que hemos buscado nosotros, esto, enseguida que ha tenido este avance, ya nos da vía libre para poder irnos arriba con el precio, ¿vale? Vamos a hacer simplemente, pues, por tomar aunque sea, un bloque de desplazamiento normal, sencillo, ¿vale? Vamos a quitar todo esto para que veáis hasta dónde, y ahora ya vamos a abrir un poquito más la... Aquí está. La evolución, si me deja... aquí está. La evolución del precio para que veáis hasta dónde ha llevado, ¿vale? Esos 4 Rs, en este caso, para que lo veáis aquí. Aquí está. Hasta 4 veces ha subido el precio de una forma muy fácil, ¿vale? Entonces, volvemos rápidamente a explicar que tendencia en D1 hacia arriba, tendencia en H1 que puede ser hacia arriba, que no hay muchas formas de poder entrar, como puede ser una pausa, como puede ser una zona, como puede ser una reversión, como puede ser una compresión, como pueden ser mil cosas, ¿vale? Y no vamos a meternos ahora en ello, pero con que simplemente haya un retroceso ya me está validando para que yo pueda irme, en este caso, a este tramo que decíamos de ese retroceso, para poder interactuar con el precio en mi franja temporal menor que apunta hacia la misma dirección que mi primera pantalla, que es la mayor, ¿vale? Que es hacia arriba. Por lo tanto, ha evolucionado el precio y me ha dado ese beneficio, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito
no sé, como más así, más alargado, para que veáis que efectivamente, ahí está, ha llegado a esas 4 Rs, aquí está, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es en lo que consiste esta técnica sencilla, ¿vale? Como habéis visto, simplemente hemos jugado con la temporalidad, hemos ido vinculando una con otra, hemos tenido de forma jerárquica que ponerle ciertas condiciones de forma muy sencilla. Si queréis saber más acerca de cómo se hacen las entradas específicas al detalle, sea simplemente con la acción del precio o con las series cortas, que es obviamente también con price action, pero aplicado con una serie de fórmulas mucho más exactas, pues bueno, os invito a que sigáis viniendo a los entrenamientos con nosotros o que directamente podáis preguntar en una entrevista, ¿vale? Y hasta aquí, chicos, el webinar de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, pero por mi parte está todo dicho. Lo que íbamos a explicar en el día de hoy para que pudieseis ver esta triple pantalla, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.